Aviso importante. Este video contiene reflexiones sobre cómo la risa y la comedia pueden funcionar como herramientas para enfrentar situaciones difíciles o traumáticas. Advertencia, algunas referencias o ejemplos podrían resultar sensibles para ciertas personas, especialmente en el contexto de Culiacán y su realidad social. La intención del contenido no es trivializar el dolor ni hacer burla de las tragedias, sino explorar cómo el ser humano a través del humor encuentra formas de resistir y adaptarse y así poder sanar. Si estás pasando por una situación difícil o experimentas malestar emocional, considera buscar apoyo profesional, no estás solo. Amigos, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Nosotros somos ¿Qué Cultura? Mi nombre es Frank Ojeda y el día de hoy me encuentro en Plaza Ceiba con una pareja y son familia. ¿Cuál es su nombre? Gracia Bojorquez. ¿Cuál es su nombre? Ramón Gómez. Ramón y Gracia, pues mucho gusto. El día de hoy estamos documentando. ¿Han tenido alguna anécdota que sea cómica o graciosa que recuerden? Sí. ¿Podrías compartirnosla? Acá mi amigo ya se está riendo. Mi mamá en una ocasión tenía una enfermedad, tenía cataratas, no veía bien y en una ocasión estábamos en casa de unos tíos y ya al irnos mi mamá siempre nos pedía que le agarráramos la mano para ¿cómo se dice? Para ayudarla a bajar los escalones. Y en eso le dice a un tío, David, dame la mano. Le decía así, ¿no? Luego, David, dame la mano. Y nadie le decía nada. Y mi mamá le estaba hablando a un poste y no era mi tío y todos, ja, ja, ja. Y ya nos empezamos a reír de la situación. Bienvenidos a ¿Qué Cultura? Mi nombre es Frank. Y yo soy Alejandro. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de la comedia, la risa, el chiste y cuál es su función, así como también la importancia que tiene a través de la historia y qué es lo que nos caracteriza a cada uno de nosotros. Pues bien, vamos a hacer una introducción breve, vamos a hablar acerca del respeto para todas las personas. Es importante que sepamos también que cada uno de nosotros puede interpretar el chiste de una forma. Sin embargo, el video del día de hoy, ¿cuál es la finalidad? La finalidad es que integremos lo que es la comedia para poder lidiar con situaciones estresantes en nuestro día a día. Y como sabemos, pues si están viviendo en Culiacán, tenemos un contexto difícil. Así que es una herramienta que podemos implementar para mejorar nuestra calidad de vida. Y pues bien, de forma breve les tenemos la siguiente información. Vamos a hablar acerca de los beneficios en el modelo biopsicosocial, es decir, qué beneficios tiene en nuestro cuerpo, en nuestra mente y en el entorno que tenemos. Entonces, básicamente Alex lo dijo, pero solamente lo refuerzo para hacerlo un poco más breve. El siguiente aspecto va a ser en el caso de algunas personas que tienen dificultades. Alex nos va a explicar un poco acerca de esto y también yo. Y la última parte vamos a ver la función que tiene a través de la historia. Las gafas aquí significan tristeza, aquí significan de barrio pesado y acá que mi barrio me respalda. Pues bien, sin más preámbulos, comenzamos con la primera pregunta. Alex, ¿puedes decirme cuál es esa primera pregunta? Muy bien, la primera pregunta es para ustedes. ¿Se han reído de sus desgracias o de las situaciones en su entorno? Ay, sí, bueno, yo voy a hablar por mí, me he reído de momentos muy inapropiados Sí, porque no sé cómo reaccionar a eso. ¿Tú te has reído también de momentos o sí, situaciones? me ha pasado que en entornos, por ejemplo, de mi trabajo, que no me puedo reír porque hay un paciente enfrente, pero ya cuando sale el paciente sí libero toda esa tensión porque me río de a veces de lo absurdo. Hay cosas que son muy absurdas, pero sin ser, o sea, sin ser malo con el paciente ni nada, ni tampoco de ignorancia en cuestión de nada. No, son situaciones absurdas, pues Que generan una que tensión. generalmente dan risa, Ajá. pero pues uno tiene que mantenerse profesional y no reírse, obviamente hay contextos, ¿no? Entonces, Pero detrás de la bata hay un humano. claro que sí, como lo También he dicho en detrás. mis redes sociales, sí. Bueno, qué importante saber eso porque todos tenemos un rol social, pero también tenemos cosas muy importantes que también a nosotros nos pueden causar risa. Por ejemplo, a mí me sucedió hace mucho tiempo algo muy cómico. A mí me da risa porque, pues, ese día me levanté tarde a la escuela y ya pues Ajá. dije,
tengo que ir a trabajar. Y me levanté, me bañé, me cambié y salí corriendo y me dice, ¿no vas a desayunar? No, le dije, ya tengo que irme a la escuela. Y me fui, llegué y no había nadie. Y llegó otra muchacha y me dice, profe, hoy no hay clases. Y le dije, ah. Y aquí había sido de que... Yo me levanté y se me hizo tarde, de esos días que te levantas y no sabes qué pedo. Y llegué a la escuela y el candado puesto. Y dije, pues no hay clases. A mí una vez me sucedió una situación muy cómica que ya después me reí junto con la paciente. Yo, mi primer trabajo fue apoyando a una doctora en su consultorio privado y yo apoyaba en las tardes. Y fue una paciente a decirme que iba por un retiro de DIU. Contexto, DIU significa dispositivo intrauterino. Entonces, si sabes un poquito de anatomía, pues el útero... Va en la zona. Ajá, el útero está acá abajo, ¿no? Entonces, ella llegó muy segura pidiendo el retiro de DIU. Y pues yo le digo que necesita comprar ciertas cosas. Ella me hace como una cara extraña de que yo para qué quiero un pato ginecológico y para qué quiero lubricante. Se quedó así como que extrañada, pero compró las cosas. Sí. Compró el pato, compró el lubricante, compró los guantes, compró todo, me dio el material y le dije, ok, puede pasar al baño a ponerse una batita para retirarle su DIU, para retirarle el DIU. Y se quita, así como me hace la cara bien extraña la muchacha, dice, pues ok, usted es el doctor. Se pone en la cama exploratoria, levanta sus pies, ya está en posición y todo, yo explorando ya, abriendo. Y me dice, doctor, ¿por qué me está revisando allá abajo si yo vengo que me quite el DIU? Y se toca el brazo. Ay, no. Y yo, que me Qué quería momento reír, tan- pero no oh. me reí y le dije, disculpe, usted me dijo que vino a retirarse su dispositivo intrauterino, eso significa DIU. Y me dijo, ay, no, es que yo tengo el DIU acá. Y le dije, este se llama implante. Uy, o sea, imagínate cómo hubiera tú ahorita te estás riendo y tal vez quien nos escuche puede decir como, güey, qué pedo. Salió la paciente y yo me reí mucho, pero mientras estuvo ahí, traté de calmarme, no reírme. Y le expliqué, o sea, esto se llama implante intradérmico, subdérmico, que es también un método anticonceptivo, pero el DIU va allá abajo, es un dispositivo intrauterino y va en el útero. Y se quedó la paciente, ok, con razón se me hizo extraño que me mandó a comprar todo el material y ponerme una bata y yo, ¿por qué no me dijiste ninguno de esos puntos? Exacto, entonces cierta información cuando no estamos de acuerdo puede generar un malentendido y llevar a una situación. Entonces tú te reíste de la situación, no de la paciente ni de ti, No, sino fue un contexto súper, fue un momento de tensión porque incluso se pudo haber malinterpretado de que yo quería tocarla o algo así, Sí. pero le expliqué que fue un malentendido de la paciente. Cuando le expliqué la diferencia de DIU e implante, se rió y dijo, ay, no, perdón, y a ella lo tomó con humor también. Entonces, ella empezó a reír. ajá, ahí ya fue como un mecanismo por el cual la tensión se liberó. Porque sí estábamos muy tensos los dos y ya se liberó la tensión cuando le expliqué también, pues. ¿Qué importancia tiene esto? Porque a través de eso la otra persona también libera la tensión, Ajá. no se queda con una impresión Sí. de acoso o algo, sino Ella que... tenía miedo y ya cuando se dio cuenta dijo, ay, sí es cierto, yo pedí el retiro de Dios. Sí, entonces otro caso que también me tocó a mí relacionado a algo, vamos a decir, médico, conozco a una chica que le dan unas pastillas y esas pastillas son las hormonas que le dan a las mujeres después de los 40 años. ¿Cuál es el nombre? Son unas, Ay, pues hay varias. son unas que se introducen en vía vaginal. Ok, como óvulos. Óvulos, son Ajá. óvulos. Ahí se los tomó. Entonces, me ganaste. Entonces, le dan a la chica el medicamento y ella se las toma y al tiempo vuelve con la doctora y la doctora le pregunta, ¿cómo vas con tu tratamiento? Y le dice, pues, ay doctora, la verdad, lo suspendí. ¿Por qué? Pues porque están bien malas. Y le Ay, dice, no. ¿cómo las estás? ¿Cuál es la vía de administración que las estás usando? Pues las abro y me las tomo y están bien, como, no sé, saben bien malas. Y la doctora le dijo, no, le dijo, mira el dibujito ahí está. Ay, perdón, le dijo, no sabía. Entonces, ese también pues generó un momento de tensión,
Pero si lo vemos o sea, depende de qué ángulo lo veas, habrá quien le cause gracia, pero a la paciente obviamente le generaba un mal sabor de boca. Y ahí entramos a los chistes que son un mal sabor de boca. Vamos a hacer la diferencia entre un chiste que es algo cómico, que la mayor parte de las personas se puede reír, y la burla. La burla es directamente el ataque a una persona, a un sector de la población, a un grupo vulnerable. Sabemos que existen chistes que son segregatorios, que van atacando a sectores, como por ejemplo pueden ser, en algún momento se hacía chistes acerca de las personas de color, y esas personas tuvieron un proceso de aprendizaje Sí, hay que hacer la diferencia entre reírse con alguien a reírse de alguien, porque ya si te ríes de alguien es burla, como lo dices. Entonces nosotros vamos a abordar el tema, pero desde una perspectiva positiva, ¿no? Integrarlo a nuestras vidas y que nos sintamos bien, no para burlarnos de alguien específico y hacer a esa persona que se sienta mal, no. Buenas tardes, aquí estamos con... Kevin, Einer, Johan. Y ellos nos van a contar una anécdota en la cual salieron adelante gracias al humor. Pues hay cuenta que estamos de camino de Culiacán a Costa Rica, de allá somos los tres, ¿no? Y en eso pues veníamos en dos carros distintos, yo en el mío y ellos con unos camaradas y ellos venían en otro con otro camarada, en el suyo. Ay, pues en la tontera yo quise adelantarlo, en chinga. Y no nos dimos cuenta que había una Guardia Nacional sin luces, así nomás en el puro spot para torcernos. Yeah, boy. Y lo adelantamos y se nos atravesó la GN. Y nos pararon y a este camarada le hicieron una cosa algo mal. Pues, hay cuenta que nos dijeron, nos bajaron a todos, ¿no? Y luego, porque tipo, ¿a dónde íbamos y así? Y ya te lo revisaron las bolsas y así. Y a mí me agarraron dos a mí y me decían, no, me revisaron el teléfono y me dijeron, no, que levántate la camisa. Y así nomás a mí el otro día lo tenían así como ya normal. Y nomás que me quitara la camisa. ¿Eso era porque eras el único moreno o eras el más moreno? Yo creo que era porque yo era el más moreno. Porque a él no le dijeron nada, pues, ¿qué te dijeron a ti? Discriminación, ay, a él no le dijeron No, nada. a mí no me dijeron nada porque el blanquito, pues. Tenemos lo psicológico y tenemos también lo emocional, que forma parte del hombre. Aquí tenemos un recipiente que contiene agua. Si yo deposito esta agua, que es información, en la cabeza de una persona, genero algo que se llama conocimiento. Entonces, por ejemplo, todas las personas poseen ciertos conocimientos, pues a través de su formación, a través de la interacción con su familia, con los medios de publicidad. Oye, ¿sí te estás escuchando? Con los medios de publicidad, etcétera. Entonces, estas personas van adquiriendo información. Entonces, esa información se deposita dentro de la cabeza y se deposita también en lo emocional. Aquí hacemos la diferencia entre lo cognitivo y lo emocional. Y vamos a ver lo siguiente. ¿Puede un chiste hacer sentir bien a una persona? Sí. ¿Puede un chiste hacer sentir mal a una persona? También. Sí. Entonces, vamos a hacer la explicación y la diferenciación entre lo biológico y lo psicológico. Para eso vamos a abordar, pues, lo primero que vendrían siendo los beneficios. Alex, ¿nos podrías explicar un poquito de los beneficios? Sí, hablando de los beneficios ya específicamente, primero vamos a hablar de la modulación del estrés. El estrés se da en nuestro cuerpo a través de un neurotransmisor que, bueno, si ya vieron el programa pasado ya entienden un poquito de esto, si no, pues les doy un contexto rápido. Los neurotransmisores son como tipo señalizaciones por las cuales las neuronas se comunican en el cerebro. Entonces es una sustancia por la cual se genera el estrés, digamos, ¿no? El cortisol, hablando específicamente de ese neurotransmisor. Cuando hay mucho cortisol, hay estrés. Entonces, nosotros al reírnos, al utilizar la comedia, estamos disminuyendo los niveles de cortisol, entonces disminuye el estrés. Esa es una forma por la cual nosotros modulamos el estrés al reírnos, al implementar la comedia, al agarrarla como un método positivo, para ¿no? liberar tensión. Ese es el cuerpo, entonces vamos a hacer... Si nosotros generamos, por ejemplo, un chiste y que tiene un impacto positivo en la vida de la persona, ¿trae algún beneficio? Sí. ¿Me podrías explicar uno? Más beneficios. Otro beneficio, como por ejemplo, no nada más existen neurotransmisores que dan estrés, también hay neurotransmisores positivos
como las endorfinas, como la dopamina, como la oxitocina, como la serotonina, todo eso te hace sentir bien. Y cuando reímos, se liberan, entonces hay mayor producción. ¿Y qué se traduce eso en el cuerpo? Una tranquilidad, te sientes bien, ajá. ¿Cómo se sienten después de reírse con sus compañeros, con su familia, con sus amigos? O sea, hasta sienten que liberan tensión, ¿no? De Sí. que se relaja el Ese cuerpo. momento cuando y me duele el Sí, estómago de tanto dices, que me reí o sí, siento dices, los ya, brazos. ya lo necesitaba. Ujú. Así se siente, ustedes lo pueden decir, lo han experimentado, ojalá que sí. Sí, piensan un poquito así en las situaciones. Bueno, entonces recuerden que tiene beneficios tanto en lo psicológico como en lo emocional y a nivel corporal, pues también la liberación de la tensión de los músculos. Ujú. Cuando ya tenemos bien incorporado, pues hay un efecto positivo en eso. A diferencia de otras situaciones que nos generan estrés, cuando el chiste, lejos de beneficiarnos, nos perjudica emocionalmente, se refuerza esa sensación de malestar. Buenas tardes, estamos con Cas, Cas, te quiero preguntar, ¿Team Machukis o Team Hochis? Team Machuquis porque me gusta el carro estándar y la carpintería. Tenemos para la psicología cognitiva, voy a retirar estos elementos que están aquí para que puedan seguir observando. Para la psicología cognitiva se traduce como los procesos de aprendizaje de las personas, es decir, que si yo en mi experiencia, en mi entorno, en mi ciudad, en mi familia, con las personas que me encuentro en mi región, en este caso hablando de México, voy a aprender determinados factores de la cultura que yo considero que son chistosos, pero estos pueden ser o no chistosos en otros espacios, por eso se produce lo que nosotros llamamos un choque cultural y puede generar, lejos de un beneficio, puede generar una fricción entre dos personas. Ahora, un ejemplo de esto puede ser cómo percibimos los chistes aquí en México y para eso les tenemos un poquito de chistes de que son acerca de la cultura. Como por ejemplo, hay un chiste que se hace alusivo a la cultura mexicana que dice, ¿qué tienen en común mi padre y Nemo? ¿Sí? No se puede encontrar a ninguno de los dos. Chistes para gente sin papá. Chistes para personas que sufren de abandono. Entonces tenemos otro que dice, ojalá la corrupción visitara Sinaloa. ¿Para qué? Ya sabemos qué es lo que pasa en Sinaloa. Entonces, cosas, cohetes. Para Pues que bueno, se parezca. entonces también hacen otros chistes, es que dice, si el sartén no chilla a las 5 de la mañana, la que va a chillar es otra. Ese lo dijo Chicharito. Mentira. No sé. Son chistes que reflejan la cuestión del conocimiento de las personas y lo que se percibe. Otro chiste que se hace acerca de esto, pues son chistes machistas, son chistes que reflejan la cultura, porque el mexicano tiene una herramienta que tiene incorporada una cultura muy ácida, muy cruel, de doble sentido, el humor negro. No todos, pero sí gran parte de la población hace chistes alusivos a esto, inclusive sobre sectores de la comunidad LGBT, donde se busca ser hiriente y no ser chistoso, sino lo que hacemos. Y tenemos que entender que la risa es algo que pues todo el ser humano tiene, no todos nos reímos, pero ya integrarlo como mecanismo de defensa, como comedia, yo creo que se lo podríamos explicar más fácil como un comediante y su público. El público es el que se ríe y el comediante es la persona que ya tiene ese, digamos, talento o habilidad de incorporar las situaciones a su vida y hacerlo chistoso para las demás personas, contarlo de una forma en la que los demás se rían. Si se fijan, no todo el mundo tiene esas habilidades. Vamos a hablar más adelante de por qué no todo el mundo tiene esas habilidades. Pero antes de terminar estos puntos, con lo que dijo Frank, hay que dejar bien claro que la comedia y los chistes y todo eso tiene que ver mucho con el contexto social e histórico. Lo que nos da risa en este momento probablemente hace años no nos daba risa y lo que hace años daba risa actualmente ya no da risa. ¿Y por qué? Porque las situaciones van cambiando. Como la comedia es, digamos, un mecanismo de defensa para poder afrontar lo absurdo de la realidad o integrar las situaciones dolorosas a nuestra vida,
porque el ser humano es un ser que razona, y si no lo razonas no lo puedes integrar. Pero hay veces que hay cosas tan absurdas o que no Tan tienen sentido, dolorosas. a veces tan dolorosas, que buscamos otras alternativas, y ahí es donde entra la comedia, donde entra la risa, para poder, si ya no lo podemos razonar, aunque sea reírnos. Sí. ¿No han visto ese chistecito de Los Simpson cuando dice Marge? Pues en estos momentos solo queda reír, porque le sucedió una tragedia. Y se Su queda... vestido se le rompió, ajá, y dice, pues en estos momentos solo queda reír, pero no se ríe, porque ahí va algo más que quisiera decirles, compartirles una fórmula que han dicho varios comediantes, que es tragedia más tiempo es igual a comedia, ¿no? Si se fijan ahí con el ejemplo de Marge, pues acababa de pasar, no había pasado tiempo. Entonces, cuando tienes, como lo dijimos al principio, Muy reciente. cuando hay algo muy reciente, pues no te puedes reír de eso, Sí. estás viviendo tu proceso, ¿no? Y Inclusive la ha habido tristeza es chistes necesaria. aquí en la cultura mexicana. Por ejemplo, una persona quiso hacer un chiste acerca de la guardería El ABC KFC. y dijo que era KFC, como Kentucky Fried Children, que significa como Kentucky de la compañía que vende pollo frito, pero children significa niño. Entonces es un chiste cruel porque te estás riendo de la tragedia de una persona y entonces no había pasado tanto no tiempo, había pasado pues, o tanto sea, tiempo y la sociedad lo tomó, pero la persona salió, aceptó su error, salió y se disculpó y dijo que él lo que buscaba era una sensación de bienestar. Fue criticado, fue señalado. Entonces la comedia también tiene esta cuestión de que si no lo sabes manejar bien, Y sabes que a veces también siento que la comedia puede ser política, porque en Sí. ese caso, Platanito, que fue el comediante que hizo ese chiste, señalizó, ¿no? Y si se fijan, tocó una herida en la una sociedad. fibra Ay, que sí, la verdad estaba duele. fuerte. Yo también lo escuché y me enojé. Pero nos tenemos que enojar con el comediante que señaló o con el gobierno o el sistema que falló para que se pudiera dar esa tragedia. Entonces a veces la comedia se vuelve un Ahí fue mecanismo de político. crítica social. Ajá, ahí se Y estilizó por como eso político. también es importante, a Sí. través de la historia hemos observado y hemos Sí. visto que personas hacen chistes de cosas crueles y aquí voy a poner un ejemplo que aunque no nos cause gracia, porque razonamos esto, los judíos durante el Holocausto de la Segunda Guerra Mundial, a pesar de las condiciones, el humor fue usado como resistencia emocional frente al conflicto y la cultura lo integró. En los guetos y en los espacios de campo de concentración se utilizaban chistes y los prisioneros judíos hacían chistes acerca de la situación. Entonces, uno de los chistes que hubo fue el siguiente. ¿Cuál es la diferencia entre un judío y una pizza? ¿Cuál? Que la pizza no grita cuando entra en el horno. Oh. O sea, fue un chiste cruel, pero era un chiste que hacían ellos. Solo ellos se podían reír de esa situación porque ellos estaban afrontando. Entonces, Es que era otra frase también que me gusta que dicen, mis traumas, mis chistes. mis chistes. Ajá, Sí. y hay gente que pues si vive eso, tiene todo el derecho del mundo de reírse, ¿no? Sí, porque es una manera en la que él está afrontando esa situación. Esa Pero si persona. yo llego y me burlo de él Ahí sí, directamente, ya es burla. ahí no estoy haciendo chiste, no estoy haciendo comedia, directamente me estoy burlando de la persona Porque y tú te de su estás riendo condición. de sus desgracias. Exacto, Y entonces, también como hablando de la historia, si se fijan, antes cuando existían reyes y había toda una corte y así, ¿quién era el único que podía reírse del rey? el bufón. Su papel Ajá. y su función Era el único que podía hacer crítica. Es que ahorita que hablamos de crítica, de cómo la comedia puede ser política, ¿quién era el único que se podía reír? Porque los demás, todos los subordinados, aguas con decirle algo porque sí, podía tener ser consecuencias fatales. O sea, de- las consecuencias podían ser fatales, pero ¿quién lo podía hacer sin restricciones y sin consecuencias? El bufón. El bufón. Entonces, La él comedia, a fíjense. lo largo de la historia siempre ha estado presente y ha ido buscando señalar ciertas cuestiones y por eso yo quiero hacer una alusión y paréntesis, agradecimiento a un personaje dentro de la cultura LGBT. Su nombre es Maniwis, les voy a dejar el link, el enlace para que vean su video. Es un video donde habla de cierta situación dentro de la comunidad y ella durante su historia de vida detectó que los papeles de la comunidad LGBT no eran aceptados, no eran bien vistos y ella hace un personaje que es agradable a la vista del público, las personas lo reciben con cariño, la comunidad tanto heterosexual como no heterosexual
lo incorpora y hacen chistes tanto hombres como mujeres de forma en la que las personas se pueden identificar con un personaje que es agradable, a pesar de ser chistoso. Y pasó el tiempo y sucedió algo. Hoy lo ven o lo vemos socialmente como un personaje estereotípico. Sin embargo, hay que entender algo. A veces cuando señalamos estereotipos dentro de la comedia o lo caricaturizamos, es para lidiar con esa situación. Y en este caso, ella, la Carlos, no recuerdo su apellido, Carlos lo hace, lo integra de forma que la sociedad lo puede comprender, que lo puede llevar a cabo. Les voy a dar mi opinión muy sincera porque yo sé que puede haber personas de mi edad o más jóvenes que al ver este contenido se pueden ofender, pero como dije ya anteriormente, la comedia se tiene que analizar desde el contexto histórico, o sea, desde el momento en el cual se está viviendo. Ella, ¿de cuándo era? ¿De los 90, de los 2000? Hay que tener en conciencia que eran otros tiempos y no lo digo para justificarla, lo digo para entender por qué la comedia era así. No era que ella quisiera estereotipar a la comunidad LGBT, era la única forma en la que podía llegar su mensaje. Y ella, mírenlo así, ella como que pavimentó para que todos nosotros en este momento podamos caminar y correr. Ella pavimentó. Hizo su participación a través de la comedia, también se hace participación tanto social como económica, Sí. pública, de salud, etcétera. Podemos reconocer que en este momento no es gracioso porque sería estereotipar a la comunidad LGBT, pero en su momento fue muy necesario. O sea, si no hubieran existido, hablando de él porque sí es de la comunidad LGBT, Sí. Es una persona que sí entra en la comunidad LGBT, no es como, por ejemplo, Alguien el ajeno. Víctor, que hacía una parodia y ahí sí estereotipaba mucho y no había ningún mensaje positivo al final. Por ejemplo, con la Maniwis hablaba sobre prevención de VIH. Y eso era un tema que para los 90 y los 2000, hoy con pincitas o censurado completamente. Censurado, porque la sociedad no quería reconocer la situación que estaba al interior de la sociedad y lo segmentaban solamente a las personas LGBT. Entonces ahí hagamos la diferenciación de, por ejemplo, los personajes que hacían en la hora pico, del mesero, De hola, soy Carmelo. de Soy Carmelo, y el Víctor, que hacía un personaje de estética, que nada más estereotipaban y se burlaban, pero no había ningún mensaje detrás, a comparación de lo que dice Frank de Maniwis, que sí había un mensaje. O sea, ahí si se fijan, hay una gran diferencia. Tuvo que Gran lidiar diferencia. con las barreras de la sociedad y de la cultura para poder dar un mensaje. O sea, lo hizo de tal forma que fuera cómico para las personas de esa época, y las personas de esa época lo aceptaron al personaje, lo vieron como algo positivo, e incluso ella menciona que en uno de los chicos que la veía ella, le dice: Maniwis, ¿ya viste que no tengo una pierna? Y le dice ella: sí, ya mire. Y le dice: vengo a agradecerte aquí a tu show porque gracias a ti pude sentirme mejor durante esa recuperación. O sea, Sí. entonces, para ella es un impacto muy grande porque logra llegar a las casas de las personas, y es es un impacto que, si lo quieres ver de forma en la que alguien dice, bueno, no entiendo, míralo de una forma en la que ella hizo una contribución a la sociedad. Entonces, ahí, por ejemplo, estamos hablando de un tema controversial y hay gente que se cierra demasiado y ya no escucha. No, me gustaría que como lo dijimos en el capítulo anterior, este es un espacio de diálogo. Y es una zona segura para expresar hablen. tus emociones y zona- pensamientos. Sí, y me gustaría también escucharlos más, o sea, ver en los comentarios que ustedes comenten, ustedes ¿Qué pongan ahí opinan? qué opinan, porque la verdad eso nos nutriría muchísimo. Y hablando de eso, por ejemplo, te quisiera dar una anécdota que viví por parte de mi hermana. Ella iba a ser operada porque tuvo un problema en su vejiga. Entonces, haz de cuenta, hizo una operación y tuvo complicaciones que ya ponían casi en riesgo sí ponían en riesgo su vida. Entonces fue de urgencia pasada, ¿no? Pero cuando iba a ser operada de urgencia, ella estaba muy nerviosa porque le dijeron que sí era una operación de riesgo. Entonces, ella, para lidiar con el estrés, ¿sabes qué hizo? Vio un video de la burrita burrona, que dirán así de que es una botarga y sí, da risa, ¿no?
Pero en esa situación en la que ella sentía tanto estrés y tanto miedo, vio un video que sirvió como un desahogo. Y, o sea, sí, son unas botargas, son unos gays disfrazados con botargas de burrita y que simulan estar dentro de la comunidad. Y es chistoso porque es muy absurdo, ¿no? Pero de esa forma ella entró tranquila a la cirugía, se estaba riendo. A través de la comedia, A entonces, través o de sea, la comedia. tiene un buen impacto si lo sabemos utilizar bien y sobre todo si es hecho con respeto. Entonces, por ejemplo, yo quiero mencionar algo, hice un experimento yo en mis redes sociales donde subo una imagen y algunas personas lo toman ofensivas, otras personas lo toman como algo cómico y la cuestión aquí es la siguiente, muchas personas, para la gran mayoría, va en más de 5,000 vistas, más de 5,000 personas pasaron desapercibidos frente al tema y otras personas aprovecharon el espacio para expresar y defender la comunidad. Entonces, la comedia también tiene esa característica que es cuando alguien hace oposición, no estoy de acuerdo con eso por esto, y la persona tiene derecho a réplica. Entonces, el poder defender tu punto de vista, sobre todo en este espacio que mi canal se llama Que Cultura, o sea que es para poder que expreses tus ideas, tus pensamientos y que veas que aún sigue existiendo segregación, existen personas que rechazan, existen personas que se ríen, existen personas que lo integran y lo ven como un chiste. Sin embargo, la comedia también te hace ver que hay ciertas cosas que están graves, como por ejemplo lo de Chicharito, que es ahorita que algo que está muy de moda, que hay gente que hace memes acerca de Chicharito, donde dice, por ejemplo, si la mujer no, si el sartén no chilla a las 6 de la mañana, la que va a chillar es otra, pues, y hacen una imagen de Chicharito como queriendo golpear a una chica. Yo hice una parodia o una sátira, hablando, criticando a los hombres heterosexuales a través de ese video. En vez de Chicharito puse soy el Ejotito Hernández y le hablo a los hombres heterosexuales diciéndole, hombres heterosexuales están fallando, están demostrando todas sus carencias emocionales al replicar mensajes de estos futbolistas o coaches basura tipo The Match. Sí, pero también ahí hay que aclarar el punto, no es a lo general, no es a todas las personas, no estamos hablando de todo, sino que estamos hablando son recursos, de, como sátira, parodia, son sí, recursos. de quienes tienen ese tipo de ideología y piensan que es gracioso, como por ejemplo golpear a una mujer porque no te está cocinando, pues cuando realmente sabes que los seres humanos tenemos la capacidad de ser autónomos e independientes. También sale otra persona, Eduardo Verástegui, y hace el comentario de que el hombre es el líder de la familia y que es la cabeza de la mujer. Entonces, o sea, hay personas que comienzan a hacer chistes. ¿Por qué hacen chistes de eso? Aun cuando es una situación que refleja que todavía existe el machismo, la privación de la libertad, la privación de los derechos hacia otras personas, porque precisamente es una forma de lidiar con todas estas cosas que dices, no puedes seguir negando los derechos, y a través de la burla, a través del chiste, cada quien lo va a expresar de acuerdo a sus capacidades. A través de esto, las personas lidian con algo que les genera angustia, entonces queremos expresar esto. Y también, ahorita que hablaste de tu experimento social, pues aquí nosotros hicimos un ejercicio por parte del canal de Qué Cultura. Nosotros salimos a la calle y en nuestro primer video, ¿recuerdas todo el rechazo que recibimos? Ahora cuando hablábamos de un tema de comedia, lo hacíamos como más ameno, la gente se reía y no nada más fue a nivel de físico, o sea, eso lo subí a redes utilizando pues las tendencias, como por ejemplo todo este universo de la burrita burrona y Turbulence, utilizando unas palabras de que si eres Team Machuki o Team Hoshis, que hacen referencia a las lesbianas y a los gays. Entonces, la gente casi no lo entendía cuando lo dijimos en físico, pero lo subimos a redes y ¡pum! Aquí estamos con José. Y a José le voy a preguntar, ¿eres Team Machukis o Team Hochis? Team Hochis porque me gusta Sebastián Yatra, Alejandro Fernández y... Ay, se me fue el último. Carlos Rivera. Más de 60,000 vistas en TikTok y un chorro de comentarios que incluso hasta los personajes comentaron en el video. Si no lo pueden ir a verlo. Está gracioso pues porque ahí estamos utilizando la risa como para desestresarnos, para tranquilizarnos, como nos reímos y nos sentimos bien, ¿no? No hay que entenderlo porque es algo absurdo. ¿Cómo voy a poner a lavar los tomates si ya los puse a hervir en agua con los chiles? Ya hirvió
hirvió. Otra de las cosas que también cabe mencionar dentro de los beneficios de lo psicológico está el reforzar los lazos o los vínculos con otra persona, cómo te conectas, cómo te comunicas. A través de algo que es chistoso para ti y es chistoso para el otro, puedes establecer, oye, ¿te gusta esto? ¿Te gusta lo otro? Sí, pues ya empieza una relación de amistad, o incluso hay personas que conectan más allá. Bueno, cuando hacen crítica social acerca de algo, Sí. ya ahí entra la conexión entre las dos personas a través de la comedia. También es un canal de comunicación. Ya viéndolo desde el modelo biopsicosocial, como ya lo hemos abordado, ya hablamos de los beneficios a nivel biológico, lo de a nivel psicológico pues sería integrarlo. ¿Quieres hablar un poquito más de eso o cómo lo podríamos ver en beneficios? Cuando una persona integra la comedia en su vida, comprende también que hay cosas que irónicamente no tiene que comprender, solamente se tiene que reír, porque realmente eso es, en algunos casos las personas se ríen cuando no comprenden algo, como por ejemplo, recuerdo un caso de un niño, tenía como 3 años, y el niño le estaba diciendo a la mamá, no tienes que salir a jugar, no cruces la calle así, pero la mamá en su preocupación por el bienestar de su hijo, para que no cruzara la calle y lo atropellaran o sucediera algo fuerte, la mamá le estaba gritando desde su angustia, y el niño voltea y se ríe y se va. O sea, entonces él no lograba comprender y estaba tratando de ser empático. O sea, la sonrisa es un mecanismo adaptativo a nivel biológico. Desde los bebés, ¿eh? Tenemos ahí ya. Uriel. Uriel, ¿has tenido una anécdota graciosa que recuerdes? Sí, pero traumática. ¿Podrías compartirnosla? Sí, claro. Pues yo creo que la principal y creo que algo que me quedó muy marcado es cuando me roban el carro. Y fue en mi domicilio y la verdad es que en el momento fue como que, pues ¿qué hago? Me están poniendo una pistola. Y lo único que se me ocurrió decirles fue como tipo, ¿pero me dejas sacar mi peluche del carro o no? ¿Y te dejaron sacarlo? No. Qué triste. ¿Tuviste algún terapeuta durante el duelo o cómo lo viviste? Pues mis amigos, principalmente mis amigas, una de ellas es ella, que fue la que me estuvo ayudando y sí tuve como que el cierto duelo, pero sí tuve que tomármelo con humor. Al final creo que si no hubiera sido un descontento nada más. ¿Tú crees que sí es bueno tener el respaldo de la comedia, de reírnos de las situaciones? Sí, yo creo que sí, es muy importante porque al final si no te lo tomas con gracia, si lo empiezas a tomar con más tristeza vas cayendo como en un abismo y va siendo más de lo mismo. Entonces, preferible tomártelo con una risa a simplemente estar tomándolo como que con algo más deprimente todavía de lo que ya es. Wow, Uriel, pues qué gran capacidad para gestionar tus emociones. Te agradezco la entrevista, muchas gracias. A ti. Para generar empatía. Cuando aparece la risa social, de que a los meses de vida, el bebé tiene que tener una risa social. Y ya cuando se empieza a reír, que la gente ya lo toma como una gracia. Ay, es se un está angelito, riendo, me se hizo un está riendo. angelito. Entonces Sí. eso es como bien, está padre porque Los también pediatras lo saben. biológicamente y psicológicamente está comprobado que la risa es un mecanismo tanto adaptativo como de crear lazos, pues. Sí, o sea, pónganlo ustedes en acción, así hagan sus propios experimentos, lleguen a un lugar y lleguen con una jeta de amargados o lleguen con una sonrisa y vean el cambio en los demás. Y Sí. ahí vemos cómo ya empezamos a tocar el tema social, del modelo biopsicosocial, ya vemos el tema social. Cómo también el reír en comunidad, reír con un grupo, reír con amigos, refuerza los lazos, como ya lo dijo Frank, ¿no? Y también quisiera agregar aquí, como ya les había mencionado, la fórmula esa de tragedia más tiempo es igual a comedia. Quisiera agregar yo la inteligencia emocional. ¿Y a qué me refiero con inteligencia emocional? Pues yo creo que ya muchos sabemos que existen diferentes tipos de inteligencias. La inteligencia emocional va relacionado a la capacidad para poder lidiar con situaciones fuertes, como esa palabra de cuando llevas un duelo de manera adecuada. ¿Cuál es la...? Resiliencia. Resiliencia. Si una persona es resiliente, digamos que tiene inteligencia emocional, porque puede aceptar las situaciones de una manera positiva. Esa capacidad de tener inteligencia emocional, pues te hace que seas una persona que te rías de tus desgracias, ¿no? Y si sabes hacerlo,
pues qué bendición para tu vida. Es un ejemplo de cómo las personas pues logran adaptarse. También me gustaría saber si nos puedes ayudar un poquito con qué pasa con las personas que no poseen estas herramientas porque vamos a decir así, sus condiciones biológicas o psicológicas no se lo permiten. Sí, desde el punto de vista de la medicina, pues los expertos que hablan de la mente, no tanto del cerebro en sí, porque esos serían los neurólogos. Yo estoy hablando ya más de los psiquiatras. Hay una especialidad en psiquiatría que se llama paidopsiquiatría, que es los que ven a los niños en sí. Y hay paidopsiquiatras que hablan que, por ejemplo, los trastornos del desarrollo, como trastorno del espectro autista o TDAH, son trastornos en los cuales son teorías, ¿no? En los cuales en algún momento del desarrollo el cerebro sufrió como una hipoxia, que es falta de oxígeno, que se vaya al cerebrito. Entonces el cerebro, como es muy sabio, siempre va a cuidar las funciones principales, como la respiración y todo lo que te mantenga con vida. Las habilidades sociales no son una prioridad. Cuando tu vida está en peligro, tus habilidades sociales no son una prioridad. Entonces, en eso se basan los trastornos del neurodesarrollo, ¿no? Que la corteza prefrontal, que es la parte de aquí del cerebrito, pues no está desarrollada, y quizás las habilidades sociales en una persona que tenga autismo no son las mismas que alguien que no tenga que no esté dentro de este espectro, ¿no? Entonces, por eso algunas personas que están dentro del espectro autista, dependiendo de la severidad también, pues no pueden entender algunos chistes, porque ellos se toman las cosas muy literales, y no pueden entender los chistes, y por eso no se pueden reír, porque no lo entienden. ¿Significa que no pueden disfrutar de la comedia? No, sí pueden disfrutarlo, los tenemos que integrar, y los tenemos que, por ejemplo, tengo compañeros, muchísimos compañeros que están dentro del espectro y no los voy a excluir. Lo que hago yo es explicarle a veces los chistes y ya los entienden. Allí tú observas, por ejemplo, cómo algunos niños juegan algo y les parece chistoso y otro niño no logra adaptarse o integrarse. No es excluir a la persona, sino es incorporarla. ¿Sabes cómo? Se los voy a explicar para que lo entiendan, porque fue mucha palabrería, pero se puede explicar muy fácil con un ejemplo. La gente que no entiende el doble sentido. Cuando quieres alburear a alguien y se queda como que no entendió y todos se rieron y esa persona no se ríe, esa persona se toma las cosas tan literales que a veces no las entiende. Sí, pero también aquí es importante mencionar que a veces para algún contexto puede ser un chiste de doble sentido, y para otro contexto, como no posee esas herramientas, se lo explicas y lo incorpora rápidamente y ya lo entiende y se empieza a reír. Entonces, con las personas con habilidades cognitivas diferentes al resto, también es irles explicando esto e incorporándolos dentro de la comedia. Para la persona es como cuando dicen no capta. Y ya con el paso del tiempo la persona se incorpora esta habilidad, pero es de razonamiento, es de constancia, etcétera. Pues bien, me gustaría aquí hacerle unas menciones que son acerca del humor y los beneficios. Es un mecanismo de defensa de nuestra mente para interpretar el camino que ofrece la realidad y cuando es doloroso y lo vuelve algo absurdo, de lo cual le resta importancia para poder sobrevivir a la situación. Es un mecanismo adaptativo. También alivia la angustia postraumática de algunos casos, y en algunos casos también es resignificar aquel dolor que no podemos comprender. ¿Cómo les podemos explicar a la gente lo absurdo? Algo que no tiene sentido. Algo que no tiene sentido. Por ejemplo, cuando dices tú, es que no tiene sentido que estemos viviendo esta situación económica y las casas estén tan caras. Entonces las personas empiezan a hacer chistes criticando esa situación, de forma que ellos dicen, bueno, esto me hace sentir bien, pues. Y es una forma de ejemplificar lo absurdo. Pues dices, aquí está lo absurdo y yo voy a hacer mención a eso. Pues. O como el ejemplo que nos encontramos con unos chicos que fueron detenidos por la Guardia Nacional, que, o sea, de todos los que iban, agarraron al más... De tez morena. Al más moreno, ¿no? Entonces le dije que, oye, te agarraron porque eras el único moreno o porque eras el más moreno. Y él se rió diciendo, porque soy el más moreno. Sí.
Entonces, otra cosa también importante es que fortalece los vínculos entre las relaciones. También las personas o las parejas que tienen una comunicación acerca del chiste, el diálogo y todo esto que es la comedia, se ha detectado que también poseen una relación más fuerte para afrontar los problemas. Sí. Vimos el caso de la pareja que frente a la situación donde la mamá tenía una dificultad Cataratas. visual, que es cataratas, les generó angustia. Entonces en ese momento se rieron, no por crueldad, sino porque como la situación era dolorosa, en ese momento surge la Ajá. risa. Entonces, Y traducción de esto, no se ataquen diciendo, ¿por qué a mí se den golpes de pecho? ¿Por qué a mí? Esa alternativa existe, ¿no? Y es válida y la pueden utilizar el tiempo que ustedes quieran. Pero también sepan que hay otro camino de reírse. Y se van a sentir mejor. Se los digo por experiencia propia. Yo sé que hay casos bien fuertes, pero como les digo, el tiempo más. Sí. El tiempo a veces a veces terapia o a veces apoyo necesario, es igual a comedia. Por eso te digo que yo agregaría ahí inteligencia emocional. sí, también entonces pues ya hemos hablado acerca de los beneficios de la comedia en la historia y cuál es la chamba que ha hecho, por ejemplo, los casos que mencionamos y también la comedia en nuestra vida cotidiana, cómo afrontamos algunas cosas, lo que es absurdo, pues ya nos reímos de ello, porque como no logramos comprenderlo, ya está. O a veces las condiciones sociales y políticas de cierto territorio te van a permitir que te rías de algo y hay momentos en los que no es sano. Un ejemplo de esto es cuando vemos personas haciendo chistes en los velorios. Aunque para algunos es como que un Ahí, momento... recuerden la ecuación, ahí el tiempo todavía no Sí. llega. Entonces de esa parte también es importante ser empático con las personas cuando están en una situación difícil. A veces el intentar hacerlo reír es impedir que esa persona tenga un duelo digno, es decir, que cada persona va a afrontar. Sin embargo, la comedia existe, ha hecho un papel importante y hay que tomarlo como eso. Es una cara de la realidad. Entonces no es todo el absoluto, no es toda la opinión, no estamos diciendo que es para todos, por eso la comedia siempre se busca traducir como el siguiente, es material sensible, es material que no es apto para todos y representa la opinión de solamente algunas personas, un sector de la población que prefiere ver la realidad de esa manera para escaparse y que no le genere daño. Si alguien tiene una opinión, puede dejárnoslas en comentarios. Vamos a estar respondiendo las preguntas. Me gustaría que también, aparte de todo lo que hemos dicho, que nos comentaran allá abajo si tienen alguna experiencia graciosa o alguna anécdota donde el humor les haya servido como escape a esa tensión. Vamos allí a compartir nuestros chistes. Yo ya conté algunos. Y pues, Alex, ha sido un gusto nuevamente estar participando. Gustazo. ¿Tienes algo que agregar? Pues como conclusión ya, Sí. como conclusión, todo lo que hemos estado repitiendo quisiera volver a aclarar y que quede esto muy grabado, ¿no? No estamos justificando aquella comedia que daña, sino que estamos diciéndole los beneficios y las ventajas que tiene implementar de manera positiva la risa y la comedia en nuestras vidas. Recuerden siempre que sea para bien de nosotros y los de nuestro alrededor, ¿no? No lo tomemos como burla. Eso no estamos diciendo y eso no estamos implementando. Para que sepan que hay alternativas positivas de lidiar con esta situación tan estresante de nuestro alrededor y que es gratis. Bueno, pues a mí me gustaría agregar solamente lo siguiente, el humor es un mecanismo de defensa, es adaptativo y es una herramienta la cual si tú posees y te hace sentir bien, es importante que tengas en consideración los sentimientos de los demás. Pues mi nombre es Franco Ojeda. Mi nombre es Alejandro Zamudio. Y agradecemos mucho su presencia el día de hoy. Buenas tardes, aquí estamos con Lucía, Lucía. Quiero preguntarte, ¿cuál es tu comida favorita? pozole de lavadero. De Nezahualcóyotl. Sí. Justicia para Chile. ¿Qué? Justicia para Chile. Justicia para Chiwi.